Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio si se acaban de incorporar. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de algo muy curioso, vamos a describirlo así, ¿no? Como puede ser el cultivo de un cactus en hidroponía. Y para hablar de este tema un tanto llamativo, vamos a hablar con Antonio Oliva Martínez, director de I+D en New Growing System. Antonio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la foto que tenéis del cultivo de pitaya es espectacular, pero ¿cómo se puede casar el que un cactus pues esté en este sistema, en el sistema NGS? Bueno, pues es un proyecto joven. Llevamos fabricándolo aproximadamente unos 7 años y medio, ¿sabes? Ajá. Pero en este caso lo que buscábamos nosotros es tener un cultivo que sea rentable, ¿no? Y viendo un poco lo que hay en el campo, pues la pitaya se ha convertido en una alternativa interesante, pero sobre todo rentable, ¿no? Más rentable que podría ser un tomate o que podría ser un pimiento, etcétera. Entonces, pues nosotros, como sabes, tenemos el sistema NGS, que es un sistema hidropónico puro, lo fabricamos aquí en Almería, en NGS, en New Growing System. Y el tema de la pitaya, como te digo, lo que pretendíamos es principalmente acortar el ciclo para iniciar la producción, es decir, que sea un cultivo muy precoz. Cuando se cultiva en suelo, fíjate que la pitaya, cuando se cultiva en suelo, aproximadamente hasta los año y medio a 2 años tú no empiezas a tener producción. Sin embargo, en NGS aproximadamente a los 8 meses ya estamos produciendo fruta. Eso es interesante para el agricultor que tiene que pagar créditos, que tiene que hacer una explotación, ¿no? Y más interesante aún es que la planta la cultivamos de arriba para abajo, en vez de cultivar del suelo, ¿no? Y enterrarla como pudiera ser un tomate. En este caso, la planta la colocamos a unos 60, unos 80 metros de altura sobre el suelo. Ahí colocamos el sistema hidropónico NGS y de ahí pues va a colgar la planta y nos va a dar la producción, como te digo, aproximadamente a los 8 meses. Interesante también que a esa planta casi no le tocamos en un año. Es decir, tú colocas ahí el cultivo y puedes tener tu cultivo de tomate y una alternativa es tener la pitaya y tú la mano de obra que le vas a dedicar aproximadamente en un año a 2 años, un año y medio es prácticamente pues muy poca, ¿no? Y luego, a partir de que empieza a producir, estamos duplicando la producción que tendríamos si la colocáramos sobre suelo. Es decir, que de no producir el primer año, si cultivamos en suelo, aquí nos vamos a producir aproximadamente de 2 a 4 kilos por metro cuadrado el primer año. Y luego el segundo año iríamos a 1 kilo más, estamos hablando de entre 4 y 5 kilos, y al tercer año 1 kilo más, que ya estaríamos hablando aproximadamente de entre 5 y 6 kilos por metro cuadrado. Y esa planta la vamos a mantener ahí en el sistema aproximadamente 7 años, la misma planta. Entre 7 y 10 años vamos a cultivar nosotros la pitaya en NGS, vamos a duplicar la producción respecto a cultivar en suelo y además pues vamos a reducir la mano de obra. Para que te hagan una idea, este cultivo tiene de media por hectárea 1,5 persona de mano de obra. Es decir, la mitad que puede ser, por ejemplo, un tomate, ¿no? Vale, ese sería un poquito las ventajas más importantes que tendría el sistema. Antonio, es decir, pero yo no te lo he dicho antes de entrar en antena, es decir, ¿cómo un cactus en un hidropónico? Es decir, bueno, pues sí, es que, ¿por qué? Pues porque
Bueno, el cactus, es cierto que la pitaya, si te das cuenta, es el cultivo que menos agua necesita. Exactamente. Todos los cultivos que hay, por ser un cactus, ¿no? Eso me interesa, ¿no? Nos interesa que, sobre todo para nosotros aquí en la zona de norte de Almería, y también hay en el Ejido y en toda la comarca de Almería, tenemos poca agua, ¿no? Y aquí estamos hablando seguramente que por hectárea en nuestro sistema recirculando, pues no gastemos más de 2 metros cúbicos al día. 2 metros cúbicos al día. Es decir, que es muy poco lo que la planta necesita, y además es interesante porque se adapta muy bien a nuestro clima, al clima de aquí de Almería, que la planta quiere calor y poco frío, y es lo que nosotros tenemos aquí, calor y poco frío, para que ella produzca calidad. ¿Y el agua está siempre circulando en este cultivo? Digo, en este cultivo. No, la pitaya realmente la regamos muy poco. Date cuenta que en invierno se riega aproximadamente 2 veces en semana, riegos cortos, no llega a entre 15 y 20 minutos, y ahora en verano, cuando estamos en plena producción, pues como máximo vas a regar cada 2 días aproximadamente, ¿no? Es decir, que se riega muy poquito, la planta no necesita mucho, pero creo que se adapta, creo que eso hemos acertado, que se adapta muy bien a nuestra climatología y también se adapta a agua de mala calidad, que eso también es interesante. O sea, a una conductividad de 3, por ejemplo, iría bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que contra más conductividad tengamos en el agua, la calidad y los grados Brix que vamos a tener van a ser mayores, es decir, nos vamos a ir seguramente, y nosotros tenemos, que no te lo he comentado, tenemos una variedad que es exclusiva nuestra, de pitaya, que se llama Caramelo del Desierto, o Caramel of Desert, ¿no? el nombre ya te lo dice, ¿no? Sí, te dice que está buena, ¿no? Que es una fruta que está bastante buena. Sí, pero además de eso, la ventaja que tienen nuestras variedades es que las variedades tradicionales, tú tenías que ir a polinizarlas por la noche, y eso es un problemón que no veas. Ir un sábado o un domingo que coincide una floración para darle polen de una variedad a otra variedad, eso es complicado, y encontrar gente para hacer eso es complicado. Ya con nuestras variedades autopolinizantes, las Caramel of Desert, ya se polinizan solas. Ellas, si tú no le tocas a la flor, el 90 y tantos % de las flores se polinizan solas. Y si quieres tener un poquito más de tamaño, pues simplemente se le mueve la flor con aire, o se le mueve con un plumero un poquito, pero ya no tienes que pasar polen de una variedad a otra, sino que la misma flor, con el mismo polen, se autopoliniza. Y eso te quita muchísimo trabajo y muchísimas complicaciones. Por tanto, pues yo creo que tenemos un proyecto muy chulo, y sobre todo no es que sea chulo, sino que sea un proyecto rentable. Estamos hablando de que al agricultor, de media, para que te haga una idea, le pagan la pitaya entre 4 a 5 euros aproximadamente de media el kilo. Por tanto, estamos hablando de un retorno de inversión bastante interesante. Y sobre todo que no tienes que esperar 1 año y medio, que a los 8 meses ya empieza a coger las primeras. Meses, sí, normalmente en la época de plantación ideal pues está aproximadamente entre agosto y octubre. Esa es la época ideal. Se puede plantar durante todo el año. Si plantas en esa época, pues el primer año tendrías la máxima producción. Conforme más te vas alejando hacia el invierno, pues claro, a la planta no le da tiempo a desarrollarse, porque las primeras floraciones normalmente vienen en abril a mayo. Ahí empiezan las primeras floraciones, ¿no? Y estás produciendo fruta aproximadamente hasta la última floración, que suele venir en noviembre. Aunque fruta vas a cosechar seguramente hasta diciembre o enero. Antonio, ¿se necesita alguna estructura especial de invernadero para...? No necesitaría. De hecho, en cualquier tipo de invernadero de raspa y amagados, incluso tipo parral, cualquier tipo de invernadero me vale, porque ya te comento que la pitaya lo que quiere es que en invierno las temperaturas sean lo más cálidas posible, y que en verano, pues que no sea, que sean tolerar temperaturas de 40 a 45 grados. Lo que intentar que pues sombrear un poquito, se puede encalar el plástico, incluso si tengo un invernadero, una estructura sencilla, pues puedo encalar el plástico para bajar un poco la temperatura. Pero ella, las condiciones ideales para tener la máxima producción, pues suele estar entre los 10 grados de mínima. Lo ideal sería que fuera un poquito mayor. Si son temperaturas un poquito más altas en invierno, mucho mejor, porque la planta no para su crecimiento y puede producir un poquito más de lo que te acabo de comentar antes. Pero teniendo temperaturas entre 10 y los 35, ella se va a la máxima producción. Antonio, ¿cómo has dicho que se llama la variedad que tenéis vosotros en exclusiva? Sí, se llama Caramelo del Desierto en español, o Caramel of Desert. Caramelo del Desierto, una variedad, son variedades que tienen hasta 21 grados Brix. Son variedades que están muy buenas. Son variedades premium,
una fruta que la gente normalmente que ha probado la pitaya en las variedades tradicionales, pues como que no sabe a gran cosa, ¿sabes? Te comes la fruta y dices, bueno, pues está bonita y tal, pero tiene poco sabor. En estas variedades sí que se nota el sabor, ¿vale? Oscila aproximadamente de media a los 18, pero podemos llegar hasta los 21 grados Brix. Pues Antonio Oliva Martínez, director de I+D en New Growing System. Antonio, muchas gracias por atender los micrófonos de Agroradio y dar esta noticia que a lo mejor para un mercado minoritario, pero bueno, también puede ser un mercado emergente, ¿no? Claro que sí, no. Gracias a vosotros por dar la oportunidad para explicar un poquito, ¿vale? Antonio, lo dicho, muchas gracias. Gracias, un saludo. Bueno, y a nuestra audiencia, pues emplazarles a que sigan en compañía de Agroradio con la información agrícola y compañía musical. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.